Recuerden que estamos nosotros en un año donde hemos sentido profundamente el compartir temas muy interesantes, y estamos hablando acerca de la revelación profética. Yo quiero dar una pequeña introducción de los diferentes temas que vamos a estar tratando. Evidentemente que el día domingo tenemos Santa Cena y vamos a estar hablando de un tema muy interesante que nunca lo hemos explicado, nunca lo hemos predicado de la forma que lo vamos a predicar el día domingo. Entonces vamos a estar hablando sobre lo que es esa visión profética en la que muchos ministerios a través de diferentes naciones y países coincidimos, que estamos en un tiempo donde lo que el Señor quiere es que tú y yo nos atrevamos a ver no como el mundo ve las cosas, no como el humano ve las cosas, sino como Dios quiere que la veamos. Mirarlo a través de la óptica y de la perspectiva divina de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno de los desafíos grandes dentro de esta visión profética es que vamos a tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la vida. Recordarán ustedes que hace un tiempo atrás, el año pasado, en los últimos meses, estuvimos hablando acerca de un tema interesante que era el plan de Dios en el acontecer profético. Y una de las cosas que vamos a descubrir en tantos temas interesantísimos a través de la luz de la Sagrada Escritura, porque hoy si hay una razón de hablar de los temas proféticos es porque estamos justamente en el acontecer de muchas señales proféticas que están desarrollándose frente a nuestros propios ojos. En estos días el mundo entero ha sido testigo de la situación de Irán con esta nación, Estados Unidos. Y algunas veces lo ven esto como simplemente una coincidencia o lo ven como una noticia más. Pero aquellos que conocemos el sentir profético, la revelación de las evidencias demarcadas para el tiempo final y profético, vamos a entender que esto no es una coincidencia o una casualidad, sino que es el emprender el aceleramiento de lo que el Señor nos ha hablado. Hay muchos temas que vamos a estar evidentemente considerando en estos días, y aunque vamos a estar tocando punto por punto, y el día 19 de enero tenemos la visita del hermano evangelista y profeta Jim Cintrón, que nos va a estar ministrando la palabra. Sin embargo, hay muchas cosas que vamos a estar enseñando. Algunas veces lo haremos los días viernes, otras veces lo haremos los días domingo, y vamos a estar intercambiando verdades proféticas de lo que es la visión profética. Y quiero sencillamente para que ustedes vean, porque posiblemente algunos llegan a decir, bueno, yo ya sé todo lo que tengo que saber acerca del tema profético. Sin embargo, es un tema que nunca lo vamos a agotar, es un tema que nunca vamos a cansarnos de aprender y de oír. Y con relación a esta visión profética que vamos a estar viendo en estos días desde una perspectiva bíblica y totalmente escritural, vamos a ver algunos acontecimientos proféticos, o mejor dicho, los acontecimientos proféticos más importantes que aún no se han cumplido y que están a punto de cumplirse. Una de las cosas que tenemos que discernir de una forma tangible y clara, que no voy a entrar en ese detalle porque la temática a abordar en esta noche es otro, pero sí quiero dar un repaso de cuáles son aquellos acontecimientos importantes que están a punto de ser cumplidos, que nunca se han cumplido y que están reservados para el tiempo y la hora que tú y yo vivimos sobre este mundo en este año y los años sucesivos. Pero es interesante entender muy bien cómo se desarrolla las 70 semanas proféticas que Dios revelara al profeta Daniel. Hay mucha equivocación, hay muchas interpretaciones que están totalmente equivocadas, porque no se ha discernido y ha entendido lo que tiene que ver con las 70 semanas de la profecía de Daniel, que esas 70 semanas equivalen a 490 años. Y no voy a entrar en este detalle porque lo voy a explicar de una forma clara en el momento que lo vamos a hablar y lo vamos a enseñar. El primer acontecimiento que nunca ha ocurrido y que puede ocurrir en cualquier momento, y es necesario que entendamos y comprendamos este tema, aunque lo hemos predicado en otras oportunidades y en años pasados. La palabra del Señor, hay una promesa, y el Señor mismo dice que Él
iba a venir pronto. Por eso que podemos decir aquí, el Señor dice: yo vengo pronto. Por lo tanto, ¿cuál es lo que debemos de entender? Uno de los temas extraordinarios que vamos a desarrollar es cuál es la diferencia entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, que aunque algunos lo presentan como dos acontecimientos iguales, no lo son, sino que son dos acontecimientos totalmente diferentes. El arrebatamiento es algo totalmente distinto a lo que es la segunda venida de Cristo. Los acontecimientos y las señales y el desarrollo que se va a llevar a cabo en el arrebatamiento son muy diferentes a lo que va a suceder en su segunda venida visible de Cristo al mundo. Ahora, si nosotros tenemos que partir de la base, la diferencia que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, debemos decir que hay por lo menos como mínimo 15 señales que diferencian un evento del otro evento. Este es un punto que vamos a estar tocando. Otro tema interesante que vamos a estar abordando para que la gente lo entienda es el anticristo y el futuro gobierno mundial de la cual tanto se habla. El anticristo y el futuro gobierno mundial es otro tema a tratar. Vamos también a considerar dentro de ese movimiento del anticristo en los últimos días, el hombre de iniquidad, el hombre de pecado, que también logrará firmar un pacto de paz con Israel por un promedio de 7 años. Y que al cabo de los 7 años él romperá ese pacto a los 3 años y medio y hará caso omiso al pacto de paz que firmó con Israel. ¿Cuándo se va a firmar ese tratado de paz? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Y quién es el que va a firmar ese tratado de paz? No es cualquier hombre en la tierra, sino que será el mismo anticristo que Satanás manifieste para ser por tiempo limitado el que va a dirigir muchos acontecimientos que están debidamente revelados en el orden de la profecía bíblica. Este es un cuarto tema que vamos a desarrollar con amplitud para que entendamos y no tengamos la menor duda. El otro tema que podremos también desarrollar, y es uno de los temas que más hemos estado predicando en los últimos años, es la apostasía en los últimos tiempos. O sea, estaremos hablando de lo que es la iglesia apóstata y estaremos viendo cómo las Naciones Unidas establecen a través de sus organismos internacionales, establecen la religión mundial. En este año en curso 2020, el mes de mayo, se está diciendo que se va a firmar un acuerdo de unificación para unir todas las religiones del mundo y hacerla una única y solo religión mundial. Esa será la que va a utilizar el anticristo. ¿Y por qué el anticristo, hombre de pecado e iniquidad, va a utilizar la religión única, sola y unificada para llevar a cabo sus planes? Porque el gobierno mundial que él va a establecer por un tiempo muy corto será de índole política, económica y también religiosa. Recuerde que la Biblia dice que él va a pedir que se le adore, se le haga imagen a la bestia y se le adore como tal. Cuando estamos hablando del principio de oración, ya entramos dentro de los parámetros de lo que significa el sentido de lo que demanda cualquier religión. Este sentido de unificación religiosa ha estado preparándose bajo el seudónimo del gran peligro que hay de muchos que están cayendo sin entenderlo, de la palabra que cada vez suena más, y es el ecumenismo. El ecumenismo no es otra cosa sino el disfraz de la unificación religiosa, no solamente de carácter de índole cristiano, sino todos los conceptos religiosos del mundo, budistas, hinduistas, diferentes temas, diferentes religiones, diferentes prácticas, y esto lo vamos a ver. Es un tema muy interesante que vamos a desarrollar. La Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, acerca de que en un momento determinado, a mitad de la gran tribulación, a los 3 años y medio, va a aparecer, enviados por Dios mismo, 2 testigos
¿quiénes son esos dos testigos de la cual la Biblia habla en el libro de Apocalipsis capítulo 11? Y esos dos testigos hablarán por voz de Dios, de manera tal que aún ellos, cuando estén hablando, dice la Biblia que de su boca saldrá fuego. O estamos hablando del poder de Dios que hay en sus vidas. Y evidentemente que esos testigos que la Biblia menciona en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, no cabe la menor duda que es Moisés y Elías los que van a aparecer en la escena al comienzo de los 3 años y medio, o sea, a mitad de la gran tribulación. Es interesante hablar este tema porque nos daremos cuenta cómo Dios interviene en todo lo que es el acontecer profético que se va a desarrollar intensamente en la geografía de Israel o en el territorio de Israel. También la Biblia nos habla acerca de que van a haber 144,000 que van a ser sellados por Dios dentro del pueblo judío, o sea, 12,000 por cada tribu. Si contamos 12,000 y la multiplicamos por 12, nos va a dar el número exacto de 144,000 sellados por Dios. Bíblica y proféticamente, ¿qué es lo que va a ser? Es otro tema que podríamos estar hablando y desarrollando. También la Biblia nos habla a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis acerca de los 7 sellos. ¿Qué son esos 7 sellos? ¿Y qué es lo que significa? Y porque solamente el Cordero de Dios, conforme predicamos el domingo pasado, fue el único que era digno de tomar el rollo que estaba sellado por 7 sellos, escrito por dentro y por fuera. Eso nos habla del plan de Dios en los últimos tiempos. Y el único que abrirá esos 7 sellos, uno por uno, será el Cordero, o sea, Jesucristo mismo, que para Israel también es el león de la tribu de Judá. Para nosotros como Cordero, para Israel como león. O sea, es interesante hablar de los 7 sellos porque vamos a ver cómo eso se va a desarrollar. Todo eso está debidamente explicado de una forma tangible, clara, y de una forma tan extraordinariamente desarrollada por Dios, que no cabe la menor duda que al final y al cabo, en medio de todos estos temas que podemos desarrollar, nos daremos cuenta que al fin y al cabo el que tiene el control de hoy y de mañana no es los gobiernos, no es el mundo, ni son las naciones, sino Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces este será otro tema muy interesante que vamos a estar tocando. También la Biblia nos habla de 7 trompetas, o sea, nos habla 7 sellos, pero también nos habla de 7 trompetas. ¿Qué significa esas trompetas? ¿Cuándo van a ser sonadas? ¿Qué es lo que van a traer? Evidentemente que el sonar de cada ángel con una trompeta de Dios en la mano y que van a hacer el sonido, eso nos habla de lo que Dios va a intervenir en la faz de la tierra y los juicios que van a venir a este mundo en un momento determinado. 7 trompetas es un tema muy interesante para desarrollarlo. También más adelante vamos a observar que en un momento dado el odio y realmente la venganza del anticristo será tan terrible que no va a poder soportar a los 2 testigos, y nos dice también que esos 2 testigos van a ser muertos y van a ser colocados en la plaza principal de Jerusalén. Y todo el mundo verá a esos 2 testigos. Pero lo que nadie sabe y lo que nadie espera, o muchos no creen, ni aún el anticristo, que es manifestación y manifestado por Satanás, quien levanta al anticristo, el hombre de pecado, es que al tercer día esos cuerpos van a ser resucitados. Y allí es donde Dios va a intervenir poderosamente, que sería casi al final de la segunda parte de la gran tribulación. Esto es interesante, que es un tema también que vamos a abordar. ¿Qué es lo que va a pasar cuando los 2 testigos resuciten después de haber sido muertos? Otro tema que vamos a abordar, y ahí los voy poniendo por número. Usted ve el número ahí, es 11. Ya hemos pasado 10 temas diferentes. Y otros temas interesantes es cuando la Biblia, que lo habla muy bien el profeta Daniel, y lo habla Ezequiel, y lo habla Juan en el libro de Apocalipsis, nos habla de que
realmente va a venir un momento dado en que va a ser edificado un templo en Jerusalén. El templo que se va a edificar en un futuro inmediato, que ya se está comenzando todo en la edificación, es el templo donde realmente va a manifestarse y va a entrar el anticristo y se va a presentar y haciéndole creer a Israel que es Dios sentado en el templo, y va a cometer abominación y va a hacer sacrificio de animales que son abominación ante la presencia de Dios. Por eso que Daniel habla de la abominación desoladora que va a acontecer en el tiempo del anticristo, justamente antes del establecimiento del reino milenial de Cristo en la tierra. Este es un tema muy importante. ¿Por qué se levanta el templo, el tercer templo, bíblica y escrituralmente? ¿Qué va a acontecer y cómo podemos relacionar el templo con el anticristo? Y evidentemente que todo eso va a acontecer ya a punto de que el Señor haga su aparición en su segunda venida a la tierra, donde todo ojo le verá. Otro tema que también vamos a estar abordando es el tema justamente de específicamente el tipo de sacrificio que van a hacer en el templo, y esto también tiene otra enseñanza. Luego vamos a estar hablando, ya estamos en el tema número 13, así como hay 7 sellos, hay 7 trompetas, también la Biblia nos enseña acerca de las 7 copas de la ira de Dios, y vamos a estar hablando y explicar qué significan esas 7 copas de la ira de Dios, cuando esas copas van a ser derramadas sobre el escenario de este mundo. Es evidente que la gran parte de la mayoría de estos temas que vamos a estar hablando, no necesariamente nosotros vamos a verlo, porque hay una esperanza para la iglesia, y por eso que he comenzado el primer tema interesante que vamos a desarrollar es acerca del arrebatamiento. Los temas no vamos a ir llevando correlativamente, pero estoy hablando de que de todos estos temas vamos a estar hablando. Entonces es muy interesante el poder ver cómo Dios va a manifestarse a través de las 7 copas de la ira de Dios. Es evidente que aquellos que creemos profundamente el arrebatamiento, entendemos que eso se va a desarrollar dentro del marco del periodo de lo que es la gran tribulación. Y en ese periodo de la gran tribulación, la iglesia ya no está en la tierra. Y usted me hará una pregunta en esta noche que quiero contestar inmediatamente. Entonces, ¿qué me interesa a mí saber lo que va a pasar con las 7 copas de la ira de Dios si ya yo no voy a estar? Sencillamente para que no tenga el menor pensamiento de duda de quedarse. Porque si se queda así, que lo va a lamentar de una forma terrible y de una forma alarmante. Es bueno conocer lo que va a pasar y acontecer, porque el que tiene el conocimiento, como decíamos en la visión profética y en lo que el Señor nos estaba dando, que el que tiene la visión profética, aleluya, no va a perecer, sino que va a ser bienaventurado por haber guardado la palabra de Dios y obedecerla. Pero es muy importante hablar de este tema. Otro de los interesantes temas que sí voy a desarrollar y que va a dar luz a mucha confusión que hay dentro del pueblo cristiano a nivel y escala mundial es la profecía de la batalla, o mejor dicho, de la guerra de Armagedón y los dos Mesías. Que los dos Mesías, me refiero que el anticristo quiere aparecer y engañará al pueblo de Israel por un tiempo, haciéndole creer que es el Mesías que ellos estaban esperando. Pero luego, al final de los 7 años, en la etapa final, va a aparecer el verdadero Mesías que hacía 2000 y tantos años atrás se había manifestado, muriendo en la cruz y resucitando entre los muertos. Es muy importante hablar de la batalla o de la guerra de Armagedón. Hoy en día, yo no sé cuántos de ustedes han estado escuchando en los últimos días acerca de una tercera guerra mundial. Bíblicamente, proféticamente, escrituralmente, a través de las evidencias, cuando uno estudia, lee y escudriña profundamente
las señales y los acontecimientos del programa de Dios profético, nos daremos cuenta que la única tercera guerra mundial que se va a producir en esta tierra va a ser la batalla de Armagedón. No se va a producir ninguna tercera guerra mundial hasta después de la batalla de Armagedón, que será la batalla más grande que el mundo haya experimentado. Y la vamos a observar y vamos a explicar que una cosa es la batalla de Armagedón y otra cosa es la guerra o la batalla de Gog y Magog. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso cuando usted escucha por la noticia y viene una tercera guerra mundial y ahora con esto que ha pasado, o ahora se va a establecer una tercera guerra mundial, no haga caso. La única tercera guerra mundial profética que espera este mundo es la guerra de Armagedón, que lo voy a explicar en detalle. Usted va a tener una capacidad de comprensión y de entendimiento para entenderlo como jamás usted lo ha entendido. La palabra Armagedón significa la batalla del Dios Todopoderoso. Quien convoca la batalla de Armagedón no es un líder de esta tierra, ni un gobernador, ni un rey, ni un monarca. Quien congrega a todos los ejércitos de las naciones para luchar contra el mismo Dios de Israel es el anticristo. El anticristo va a convocar como emperador mundial, va a convocar a todas las naciones con sus ejércitos a rodear a Israel. Y la Biblia nos dice el lugar exacto donde se va a llevar a cabo esta batalla. ¿Quiénes van a participar? Ahí no van a participar 5 ni 10 naciones, sino que van a participar la gran parte de las naciones alrededor del mundo que descenderán. O sea, si Dios ha librado a través de la historia a Israel de tantas guerras, de sus propios enemigos cercanos y lejanos, si ha librado Dios a Israel en la guerra del Salmo 83, si ha librado Dios a Israel de la guerra de Gog y Magog, como ahora vamos a ver, entonces el anticristo dice: a quien hay que destruir ahora no es a Israel, a quien hay que destruir es al Dios que tiene Israel, porque al destruir al Dios que tiene Israel, Israel quedará desprotegido y no habrá quien lo defiende ni pueda realmente interceder por su situación o por su causa. Sin saber claramente el anticristo y su ejército, que como se llama la batalla de Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, Apocalipsis capítulo 19, va a descender del cielo, los cielos se van a abrir y Él va a descender como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos explica de la forma que Él va a descender, y Él va a destruir una vez y para siempre a todos los ejércitos y al anticristo, al falso profeta y a la bestia. Pero le estoy dando una introducción un poco larga, simplemente para que se interese de lo que voy a explicar acerca de lo que es la profecía de Armagedón. No la confunda, esa es la única, bíblica y proféticamente es la tercera, diríamos si cabe la palabra tercera guerra mundial. Pero antes de eso no va a haber tercera guerra mundial, va a haber guerras regionales, va a haber conflicto de Gog y Magog y va a haber una condición de tensión en el Medio Oriente, porque ahí se dan todos los programas de estas situaciones de bélicas y de conflictos de guerra, pero no va a haber tal guerra mundial. Otros predicadores y otros estudiosos de la escatología y la profecía bíblica unen la guerra de Gog y Magog con Armagedón como que es la misma batalla, y sin embargo son dos cosas totalmente diferentes la una y la otra, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Son dos batallas y dos guerras por completo diferentes. Estaremos hablando también que juntamente con lo que la Biblia habla de la guerra de Armagedón, también va a haber un juicio de parte de Dios directamente sobre Babilonia. Y el mismo Dios va a confrontar y va a derramar juicios sobre la Babilonia política, económica y religiosa. O sea, vamos a ver aquella mujer montada sobre una bestia, conforme lo describe el libro de Apocalipsis, qué es lo que significa. Y vamos a observar cómo Dios va a destruir la Babilonia política, económica y religiosa, que ha engañado a millones de seres humanos y los ha enviado para siempre al infierno
y al lago de fuego y azufre. ¿Le interesa estos temas o no? Algunos dicen, yo lo sé todo, pero cuando comenzamos a desarrollar, pues hay muchos que no saben. Entonces también estaremos hablando y explicando detalladamente la segunda venida de Cristo de una forma muy clara, lo cual dará lugar, es decir, la segunda venida de Cristo viene para destruir para siempre el poder de Satanás, porque la segunda venida de Cristo es la victoria triunfante de Jesús descendiendo. Y dice la Biblia que quien la acompañará cuando descienda el Señor, aparte de los ángeles, que son millones, ese Señor que desciende del cielo va a ser acompañado de la iglesia que fue anteriormente llevada al cielo. La Biblia habla que los ejércitos que seguían a Jesús detrás, montados en caballos blancos, venían con vestiduras blancas de lino fino y resplandeciente. Y cuando nos hablamos y cuando estudiamos aquellos que vienen detrás, juntamente acompañando a Jesús en su descenso triunfante para establecer el reino milenial y dar por sentido totalmente dar una derrota aplastante a Satanás y a todos sus emisarios, entonces quien le siguen detrás es la iglesia del Señor. Porque cuando habla de aquellos que son vestidos de lino blanco y resplandeciente, no se está refiriendo a los ángeles, se está refiriendo a la iglesia de Jesucristo. Entonces, si esa iglesia desciende juntamente en la segunda venida de Cristo, significa que esa iglesia ha tenido que haberse ido antes de que esto acontezca. ¿Estamos de acuerdo? Es maravilloso. Luego de esto vamos a estar explicando que una vez que el Señor descienda y todos sus enemigos sean destruidos, Satanás va a ser atado por 1000 años en el infierno. Y el falso profeta y la bestia van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Y luego de los 1000 años también Satanás va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Pero la Biblia nos habla acerca del milenio. Es interesante hablar del milenio, porque el milenio nos da una perspectiva tan clara de que en realidad el único que va a establecer el verdadero, auténtico gobierno mundial de orden, de paz, de justicia, de bienestar, será el mismo Señor Jesucristo. Por eso que Él va a descender y Él va a establecerse como Rey de Reyes y Señor de Señores. El milenio. El milenio. Vamos a hablar de esto porque este es un tema que a mí me agrada, lo he estudiado muchísimas veces. Yo he estudiado y vengo estudiando el milenio desde que yo tenía 14 años, así que son años, para hablar acerca de este tema. Luego vamos a estar hablando después del milenio, cuando terminen los 1000 años. Es decir, vamos a hablar hasta el último momento que la Biblia, la palabra de Dios, nos da luz y revelación, que es el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Pero una de las cosas muy profundas e impactantes es que el juicio nos habla de que después del milenio viene el juicio del gran trono blanco. Y ese juicio del trono blanco no es para salvación, no. Ese juicio del trono blanco es que Dios hará pasar cada individuo que ha sido lanzado al lugar de tormento, al lugar del infierno, lo va a sacar de ahí, le va a comprobar su estado de culpabilidad, que no va a ser sacado ahí para ser lanzado al lago de fuego y azufre, simplemente porque se le ocurre a Dios, sino que se le va a dar evidencias notorias que Él va a ser sacado de ahí para ser lanzado al otro lugar, porque su estado de culpabilidad ha sido la condición de su condenación eterna. No haber reconocido nunca a Jesucristo, ha vivido lejos de Dios y de su amor, no haber reconocido y haber vivido de una perspectiva completamente santidad y pureza, eso expone a millones de seres humanos a salir de un lugar de tormento como el infierno a un lugar de fuego y azufre que es la muerte segunda, de la cual nunca más saldrán de allí. O sea, el juicio del trono blanco es interesante, hablar, explicar cómo va a ser llevado a cabo. Ahora, ¿qué va a pasar después del juicio del trono blanco? La Biblia dice que Dios hará cielo nuevo
y tierra nueva. Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. Dios va a quemar el cielo y la tierra, la va a quemar con fuego. Ahora, cuando dice que la va a quemar con fuego, no es que la va a hacer desaparecer. El hecho de quemar y hacer un cielo nuevo, una tierra nueva, implica que en el periodo después del cumplimiento de los 1000 años de reino del Señor, Satanás se va a soltar, va a ser suelto de su prisión de 1000 años, porque lo dice la Biblia, el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, que un ángel desciende del cielo con una gran cadena y ata a Satanás y lo tira al infierno. Él va a estar 1000 años, mientras Jesús desarrolla su reinado de 1000 años. Al cabo de esos 1000 años, Satanás va a ser suelto de su prisión y de sus cadenas. Y es tal la furia que siente cuando es soltado, que él logrará volver a engañar a la humanidad, engañar la humanidad otra vez, pero será muy corto, muy corto. Cuando él piense que ha engañado a los humanos, entonces el Señor va a intervenir de una manera poderosa y todo va a ser quemado por fuego. Eso lo voy a explicar también. Va a ser todo quemado por fuego. ¿Por qué Dios tiene que quemar todo por fuego? Después de 1000 años de justicia, de reino de paz y de armonía bajo el gobierno soberano del Rey de Reyes, porque cuando Satanás sale con su furia, él logra contaminar el mundo entero y dañar el corazón de millones de seres humanos. Entonces cuando Dios establezca el juicio del trono blanco, acto seguido él va a quemar esta tierra, la va a santificar con fuego, donde va a quitar para siempre todo estrago de condición de impureza, de maldad y de pecado, y la va a santificar. Los cielos y la tierra va a ser santificado. ¿Para qué va a santificar los cielos y la tierra? Bueno, después de allí la Biblia dice que hay una Jerusalén que desciende del cielo, da medidas específicas. Es otro tema interesante que vamos a hablar. Es decir, vamos a hablar todo lo que la Biblia le está enseñando. No me voy a inventar cosas raras, sino lo que dice la Biblia. La nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva, entonces desciende a la nueva Jerusalén. Están las medidas y decimos que sí vamos a entrar todos, porque la nueva Jerusalén va a tener prácticamente va a cubrir 2200 kilómetros. 2200 kilómetros de largo y de ancho. Será toda una medida como un cuadrado. 2200 kilómetros. Yo creo que ahí entran millones de personas. Entonces, después de eso, cielo nuevo y tierra nueva, este es un mensaje que lo vamos a predicar de una forma bien desarrollada, bien amplia. Después de allí, y ahí termina el capítulo 22, en el último verso de Apocalipsis, nos habla de la eternidad. De ahí en más termina las Sagradas Escrituras, termina la Biblia. Ya Dios no va a hablar más nada, porque ahora después Jerusalén que desciende, nuevos cielos, nueva tierra, todo santificado. Evidentemente la iglesia y los que se han salvado obedeciendo a Dios en esos años del reino milenial van a gustar del Señor, el disfrutar de lo que es la vida eterna. Ahora, la pregunta interesante de todo esto que estamos diciendo es: ¿se ha preguntado usted alguna vez lo que es la eternidad? Esa palabra a mí me ministró, me ayudó cuando la estudio, cuando la he estudiado muchas veces. Y el día domingo justamente yo voy a estar predicando qué es la eternidad. Porque hay mucha gente que no tiene, aún dentro de la iglesia, no tiene el mínimo conocimiento de lo que es la eternidad. Le preguntamos a la gente: ¿a dónde vas a pasar la eternidad? La gente dice: ¿de qué eternidad me estás hablando? De un lugar donde ya nunca más seremos quitados del lado de Dios. Seremos eternos como Dios es eterno, y permaneceremos en su presencia por la eternidad de la eternidad. Ahora, ¿sabe dónde vas a pasar la eternidad?
Si no conoces a Jesús, si no tienes a Jesús, si no vives de acuerdo a Él, pues no podrás gozar de la eternidad, porque solo Jesús es el que tiene la promesa para darte a ti, a mí, a todo el que llamare a una vida eterna. Por eso es que la gente tiene que seguir a Jesús no como ellos quieren, sino como el Señor manda, para llegar a tener la vida eterna. Este es un tema que nos va a edificar a todos nosotros. Vamos a ser ministrados por la presencia del Señor, y voy a estar predicando el domingo qué dice la Biblia acerca de la eternidad. Y claro, dentro de todos esos conceptos estaba obviando un tema muy interesante que lo vamos a colocar ahí. Entonces serían no 21 sino 22 temas que lo he predicado hace mucho tiempo, pero es bueno refrescar la memoria. Y vamos a estar hablando sobre la boda del Cordero. Yo no sé, pero cada uno de estos temas nos van a edificar y nos va a dar una visión ampliamente profética para entender y discernir. Quiere decir y significa que mientras mencioné los 22 puntos o temas que vamos a estar abordando y hablando, prácticamente estoy llegando al tiempo de terminar el mensaje y todavía no he comenzado con el mensaje. Bueno, vamos a tratar de hacer algo. Hoy supuestamente íbamos a comenzar hablando acerca de lo que es la guerra de Gog y Magog. O sea, queremos intentar hacer un análisis entre Gog y Magog que menciona Ezequiel 38 y 39 con el Gog y Magog que menciona Apocalipsis capítulo 20. ¿Por qué la Biblia menciona dos veces Gog y Magog? ¿Será lo mismo? ¿Acontecerá lo mismo? Si esas naciones ya fueron prácticamente derrotadas por el mismo Señor, porque luego en Apocalipsis vuelve otra vez a surgir la palabra Gog y Magog. Vamos a enseñar esa diferencia y vamos a ver que el Gog y Magog que habla Ezequiel 38-39 es diferente al Gog y Magog que habla Apocalipsis capítulo 20. Pero es importante que desarrollemos esto. Entonces, lo que vamos a comenzar a explicar y a desarrollar es Ezequiel, dos capítulos interesantes, 38 y 39. Capítulo 38 y 39 habla de una futura invasión de Israel por parte de una vasta coalición de naciones que la van a rodear. La Biblia es muy específica. El libro 38 y 39 de Ezequiel nos menciona los países que van a atacar y que va a ser parte del ataque de la tierra del norte, comandados sin lugar a duda por lo que es la tierra de Gog y Magog, que tiene que ver con Rusia y los países que van a estar aliados, donde van a tratar de conquistar la tierra de Israel. Y la agenda que tiene la batalla de Gog y Magog es muy diferente a la agenda profética que se va a desarrollar en la guerra de Armagedón, y una agenda totalmente diferente a la guerra del Salmo 83. Vamos a observar de una forma muy clara las diferentes naciones que van a tomar lugar en esta batalla llamada la batalla de Gog y Magog. Entonces es importante que nosotros en estos días leer los titulares de los periódicos del conflicto en el Medio Oriente, de lo que ha estado pasando. No es difícil ver que esta invasión profetizada hace 2500, 2600 años atrás, dado la visión y la revelación al profeta Ezequiel, podría ser cumplida en nuestros días. Así de cierto como estoy entendiendo que la batalla de Armagedón no la vamos a ver, sino vamos a ver el descender de Jesús en victoria y vamos a ser testigos de la victoria total sobre Armagedón. No vamos a participar, diríamos, estando en la tierra, sino viniendo del cielo con Jesucristo. Así también puedo asegurar que es muy probable que la iglesia vea la guerra de Gog y Magog. Y unos países interesantes que está en primer lugar para unirse a Rusia es Irán, el antiguo imperio de Persia. Irán
figura en la primera nación que se va a unir en la batalla de Gog y Magog. Y no quiero entrar porque son varias naciones, tengo que explicar esto en detalle, pero Ezequiel 38 y 39 está profetizando por voz de Dios a través de Ezequiel la reunión de los judíos realmente, que va a ser ellos testigos de un conglomerado de aproximadamente unas 8 a 9 naciones que van a estar invadiendo sus tierras. Cuando nosotros estudiamos el libro de Ezequiel 36, 37, el libro de Ezequiel 37 nos habla de cómo Israel resurge cuando era un valle de hueso seco. Resurge, se desarrolla y vuelve a tomar vida, y eso lo hemos visto a través de la historia a partir del año 1948 en adelante. El capítulo 40 nos está hablando de Ezequiel, lo que va a suceder con Israel, pero entre el 38 y 39 nos explica de una forma bien clara y bien definida cuál es la intención de la agenda, por qué estas naciones logran entrar y poder cubrir los montes o las montañas de Israel y atacar o querer destruir a Israel. Así que de esto vamos a estar hablando, una guerra que realmente, la guerra de Gog y Magog, va a terminar con la destrucción de los enemigos de Israel por el Dios mismo. Dios mismo va a intervenir. Es decir, Dios tiene diferentes formas de librar y de dar victoria. Algunas veces lo hace con un ejército, otra vez es Dios mismo el que va a intervenir. En esta clase de la profecía de Gog y Magog, Dios va a intervenir soberanamente. No a través de un milagro que viene del cielo, porque eso va a ser luego recién Armagedón, sino usando la propia naturaleza para destruir a las naciones que logran entrar a Israel. Por lo tanto, es interesante que hablemos de esto y vamos a hacer la comparación que hay entre Gog, Magog del libro de Ezequiel y Gog y Magog del libro de Apocalipsis. Eso nos va a dar entendimiento de una forma clara. Es importante que el tratado que el anticristo va a firmar de paz, tiene que haber una conflagración y tiene que haber un conflicto tan tenaz como la guerra de Gog y Magog, porque en medio de esa guerra de Gog y Magog, aunque Dios ciertamente interviene, entonces inmediatamente después de eso va a aparecer el anticristo, y el anticristo mismo va a firmar un acuerdo de paz o tratado de paz con Israel por 7 años, aunque él la romperá a los 3 años y medio. Dejamos aquí, no seguimos avanzando, porque yo creo que esto es mucha información y necesitan por lo menos ir digiriendo y masticando poco a poco. Aleluya, para que puedan entender y no tengan la menor duda que Dios tiene control hoy, mañana y siempre, y que el futuro tuyo y mío está en las manos del Dios Todopoderoso. No tenemos por qué temer. Lo que nos resta es que tenemos que buscar a Dios como nunca antes, y tenemos que afirmarnos al Señor como nunca antes, porque cuando usted vea hacia dónde va siendo encaminado el mundo, las naciones e Israel mismo, usted va a decir: no, de ninguna manera, no quiero ni siquiera pensar lo que será el hecho de quedarme y ser testigo de esa condición tan deplorable que va a amanecer en un momento dado sobre el mundo entero. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Danos el entendimiento y danos la sabiduría para entender todo lo que tú quieras hablarnos a través de las enseñanzas de una visión definida profética, para poder discernir y entender el acontecer de la profecía bíblica desarrollándose y cumpliéndose frente a nuestros propios ojos. Señor, danos una profunda convicción para discernir y entender que esto se va a cumplir y que eso te va a desarrollar y que no hay nadie que lo pueda impedir. Pero sí hay una verdad
que no puede ser negada, una verdad que no puede, Señor amado, ser anulada, y es que tu iglesia tiene esperanza de eternidad. Y tu iglesia tiene esperanza, Señor, de escapar de muchas de estas cosas y estar en pie delante de la presencia maravillosa de aquel quien es y será y siempre será nuestro Señor y nuestro Salvador eterno. Padre, ayúdanos en estos días y ayúdanos en este año, Señor, que podamos, nuestros ojos puedan ser abiertos para mirar con precisión definida, con precisión clara el acontecer de la profecía bíblica. Señor, danos luz, que podamos desarrollar cada uno de estos temas y que puedas tú, Señor, traer en la vida de cada oyente, cada uno de tus hijos e hijas, convicciones demarcadas, seguras, y no poder oír la voz extraña ni oír las voces de aquellos que intentan negar el cumplimiento de todas las verdades reveladas en tu palabra, que son profecías cumplidas, cumpliéndose y a punto de ser cumplidas otras más. En el nombre de Jesús, danos, Señor, entendimiento, danos sabiduría, y reprendemos, Señor, toda opresión en la mente, todo aquello que intenta de cautivar la mente para, Señor amado, impedir que podamos comprender la verdad revelada a tu palabra. Señor, prepáranos para el día domingo en esta casa, que podamos entender por la revelación de tu Espíritu lo que es la eternidad delante de tu presencia. Señor, algunas veces hablamos, oramos, predicamos y, Señor amado, intercedemos y te damos gracias siempre por la eternidad que tú nos has dado, la promesa de vivir para siempre contigo. Pero muchas veces no entendemos la profundidad de lo que significa el hecho. No podemos entender lo que la Biblia habla acerca de la eternidad para poder ser ministrado en nuestro interior ser, para poder ser ministrado en una forma sólida en nuestras convicciones, y que no seamos movidos por la emoción y el sentimiento de los demás, sino que nos afirmemos claramente para discernir, Señor, que estamos en el tiempo más grande, donde tenemos que tener una visión profética, nuestros ojos abiertos para ver lo que tú nos quieres mostrar, abiertos para poder entender lo que tú nos quieres revelar. Señor, te damos la honra y la gloria, te damos la alabanza. Señor, prepáranos para el culto del día domingo, y que mientras participamos de tu cena y mientras escuchamos tu palabra, tú puedas manifestar el poder de la unción con milagros, sanidades, liberación, conversión, arrepentimiento, de una forma o de otra. Glorifícate, Señor, glorifícate de una forma poderosa como solamente tú sabes hacerlo. Te damos gloria, honra y alabanza. Danos oídos para oír, Señor. Danos actitudes correctas para creer a lo que tú nos enseñas a diario. Señor, sigue ministrando en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, para ser obediente, para llenarnos, para amarte con mayor esmero, para ser personas que podamos evangelizar y ganar a otros para Cristo. Que podamos, Señor, aleluya, hablar de ti, testificar de ti, hablar de ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, queremos romper toda estadística, Señor, negativa. Queremos romper toda estadística, Señor, aleluya, que el enemigo trata de colocar en la mente de mucha gente. Y queremos entender que tú eres el Dios de amor y el Dios de misericordia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De un fuerte aplauso al Señor. Nadie se mueva todavía.